Actividad evaluativa número 3. En este caso, el tema que nos tocó fue educación y migración. El siguiente trabajo tiene como propósito presentar y evidenciar las distintas estrategias y herramientas presentes en los procesos de enseñanza, centrándose particularmente en el tema escogido, el cual en este caso se refiere a la inmigración y la inclusión, enfocando nuestro trabajo desde la perspectiva entregada tanto en el material visto en clase, así como los textos, la equidad y la inclusión social, compañeros de pupitre y texto de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cuáles son las desigualdades sociales y educativas para los inmigrantes o hijos de inmigrantes? Para comenzar, debemos entender que los grupos sociales más desfavorecidos son los pueblos originarios o los hijos de inmigrantes, entre otros. Tienen normas, valores, creencias y comportamientos distintos en general. No forman parte de la cultura de la escuela, lo cual influye de manera importante en el menor proceso de estos alumnos y en el abandono de la escuela, como expresan Marché y Martín. Muchos de los estudiantes inmigrantes dentro del aula de clases tienen desigualdad, ya que en su mayoría no tienen hogar o casas para vivir constantemente, como también poco apoyo por parte de sus padres, ya por temas de lengua o por temas de trabajo. En el área educativa, los niños hijos de inmigrantes en su primer año de escolaridad no cuentan con un lenguaje de nuestro país, haciendo más difícil el enseñar las materias principales. ¿Cuál es la finalidad de la educación inclusiva? En el contexto de la educación y migración, es fundamental que la inclusión se vea reflejada bajo el alero de la interculturalidad y que ésta se desarrolle de una manera natural, incluyendo de esta manera la cultura de cada estudiante en pos de enriquecer el aula en todos los sentidos. Para ello, el trabajo del profesor es fundamental, ya que él debe fomentar acciones que promuevan esta interculturalidad, dirigiendo sus clases desde la perspectiva de una educación inclusiva. Aquí es donde el aula cumple un rol fundamental fungiendo como una comunidad inclusiva. Apoyándonos en el texto Compañeros de pupitre, aquí se postulan algunos objetivos con el fin de alcanzar esta diversidad del aula. Entre ellas están: ayudar a los alumnos a lograr identidades positivas de género, raza, cultura, clase social e individual, y a reconocer y aceptar su pertenencia a grupos muy diferentes. Promover el respeto y el aprecio de las distintas formas de vivir de otras personas. Capacitar a los niños para que se conviertan en analistas autónomos y críticos y en activistas en su medio social. Y promover unas relaciones eficaces y recíprocas entre las escuelas y las familias, entre otros objetivos. ¿Cómo podríamos desarrollar un aula inclusiva? Un aula inclusiva se desarrolla a partir de la creación del contexto, en donde se conozca, valore y respete a todos los estudiantes. Para lograr esto, debe tener una postura como por ejemplo antirracista, antisexista, comprensiva e igualadora, potenciando el compromiso del estudiante en la diversidad. Un ejemplo en la aula de Chile es cuando un estudiante se burla del color, comida, vestimenta y forma de hablar de su compañero extranjero. Esto quiere decir que no es una aula inclusiva, porque no valora la identidad propia de su compañero. Esto es lo que debemos evitar para tener un aula inclusiva, para contrarrestar la influencia del racismo. ¿Qué podemos concluir de este trabajo? Como conclusión, hemos evidenciado que existe una gran cantidad de herramientas y formas de desarrollar la inclusión en el contexto de la inmigración. Pero en contraproducencia, los docentes aún tienen un largo camino que recorrer en esta materia, adoptando todas estas formas para velar por una interculturalidad en el marco del respeto, por lo cual
es indispensable que como docentes en formación nos sigamos nutriendo de todas estas distintas maneras para adoptar una visión más variada sobre cómo tenemos que trabajar este tema y cómo tenemos que llevarlo a cabo dentro de nuestra sala de clases.